Pero toda Europa no tenía ese mismo espíritu. Mientras Sobieski trataba de suscitar en todo el mundo adversarios a los turcos, Luis XIV empleaba todos los artificios posibles para asegurar la neutralidad de Polonia en la lucha que todos podían creer inminente. Fracasó en la empresa, pero la evidente rivalidad de París y Viena fue una de las cosas que contribuyeron a precipitar una ambiciosa empresa turca que se dirigía primero a Viena y en definitiva a Roma. Haber rechazado el incompetente Haber sido rechazado el incompetente Kara Mustafa de los muros de Viena en 1683 señala el comienzo del largo proceso de decadencia de los turcos que se selló en el Tratado de Lausanne en 1923. Los golpes iniciales de Sobieski abrieron el camino a una guerra por el dominio del Danubio, que fue ilustrada con una serie de victorias imperiales. Entonces el viejo imperio austríaco, utilizando generales sacados de Alemania y de Saboya, empujó a los turcos más allá del Danubio. En estas campañas, el príncipe Eugenio, el aliado de Marlborough, el favorito de la Inglaterra protestante, ganó su primer renombre. Su victoria decisiva en Senta llevó a la paz de Karlowitz 1699, por la cual toda Hungría y Transilvania fueron cedidas a los austríacos y toda Podolia y Ucrania a los polacos. Fue prematura, sin embargo, una conquista que se consigna en este tratado. Los venecianos, estimulados por el Papa y animados por la derrota turca, se habían lanzado una campaña para la conquista de Grecia, 1686-1694. Ayudados por los casacas rojas hanoverianos y por otros mercenarios alemanes, tomaron de nuevo posesión de Dalmacia, echaron a los turcos de Morea y, con un bombardeo de la Acrópolis de Atenas, causaron daños irreparables al Partenón. En la paz de Karlowitz se les reconoció el derecho a retener su botín, pero Grecia no estaba destinada a ser una colonia veneciana. Después de vivir 19 años bajo el León de San Marcos, 1699-1718, Morea volvió al poder de sus dueños turcos. Los venecianos, que bajo Francisco Morosini fueron bastante fuertes para conquistar, se vieron incapaces para conservar sus conquistas. No hay griego que quiera a un italiano, ni ortodoxo griego que simpatice con la fe romana. Tampoco los comerciantes egeos saludaban con beneplácito las rígidas reglas del monopolio veneciano. El dominio benévolo de la República desapareció sin que nadie lo echase de menos, habiendo fracasado en excitar el entusiasmo de una población demasiado humillada durante siglos para que pudiese responder al acicate de la mentalidad latina y satisfecha de considerar al sultán como su jefe secular y al patriarca de Constantinopla como su jefe religioso. No fue la llamada del Vaticano la que hizo retroceder las huestes del Islam en los siglos XVII, XVIII, XIX y XX. El último son la trompeta de Godofredo de Bouillon, lo lanzó al viento Juan Sobieski, mientras las facciones católicas y protestantes se disputaban la preponderancia en la corte de Carlos II y Luis XIV invadía los Países Bajos españoles y subvencionaba al sultán. La verdadera fuerza que hizo saltar a los turcos más tarde no fue romana, sino griega, no fue cosmopolita, sino nacionalista. Fue la decisión de los pueblos humillados de la península balcánica, de los griegos, de los serbios, de los búlgaros y de los romanos, de sacudir el yugo de su opresor turco y de disfrutar una vida independiente propia. Más adelante se relatará cómo maduró lentamente esta aspiración en los pueblos balcánicos, cómo fue estimulada sin cesar por la Iglesia Ortodoxa de Rusia, por los paneslavistas y por las ambiciones imperiales de los zares, hasta que, por fin, el nacionalismo serbio, apoyado por Rusia y con sus trabajos de zapa amenazando al imperio austríaco, llevó a la guerra de 1914. Entonces se verá también cómo, cuando el zarismo de los Romanov hubo caído y Rusia se debatía en la revolución, Francia, volviendo a su vieja tradición diplomática, ayudó a conservar Constantinopla para los turcos. Entretanto, las victorias del príncipe Eugenio, que devolvieron toda Hungría y a Austria, pusieron a los emperadores Habsburgo frente a uno de esos enconados problemas de gobierno interior que, como la cuestión anglo-irlandesa, no admiten soluciones satisfactorias ni apaciguadoras. El archiduque de Austria encontró en el reino electivo de Hungría una orgullosa nobleza
que ejercía su dominio sobre pueblos sometidos de raza distinta, que hablaban una lengua que pocos alemanes conocían, con costumbres veneradas, no compartidas por los alemanes, con muchas familias protestantes y muchas que durante generaciones habían convivido con los turcos, una aristocracia ruda, semi-oriental, de guerreros terratenientes, más afines por su temperamento a los polacos que a los alemanes, y con poco de común con los camarillas de Viena, aficionadas al arte y a la música. ¿Cómo debía tratar el emperador aquel pueblo difícil, fogoso y semipagano? ¿Cómo ajustar sus relaciones con los alemanes y los eslavos? ¿Cómo hacer de aquel mosaico de razas incompatibles un estado duradero, católico y monárquico? ¿Era posible centralizar y germanizar toda aquella masa según el modelo de Bohemia? ¿Era posible organizar una federación en la que cada raza participara en el poder? ¿O era la solución más eficaz la que colocase la soberanía a manos de los alemanes y magiares, las razas más viriles y guerreras, dejando que cada cual manejase a sus propios bárbaros? El viejo imperio austríaco, que trató de resolver esos problemas en los siglos XVII y XVIII, y que luego, lo mismo que en el Imperio Otomano, se deshizo después de la Gran Guerra de 1914 por la fuerza explosiva del nacionalismo interior, tiene muchos admiradores y apologistas, entre los que consideran el nacionalismo como la principal maldición política de la raza humana. Para ellos, aquel Estado católico dirigido por los jesuitas en su política religiosa y que realiza entre sus súbditos, muchos de los cuales a principios del siglo XVIII eran todavía medio bárbaros y medio paganos, una misión religiosa y civilizadora, ejerce una gran atracción. Ven en él un ensayo de realizar en pequeña escala el ideal de una sociedad cristiana, abarcando todas las razas y todas las lenguas, que había sido el ideal profesado por la Iglesia en la tierra, en la Pax Austríaca como en la Pax Británica, aunque si son católicos prefieren la paz austríaca a la británica. Creen percibir una forma de comunidad superior al Estado nacional, porque transforma el nacionalismo en un tipo más elevado y más amplio de asociación humana. Reconocen las dificultades con que tuvo que trabajar el viejo imperio austríaco, las opresiones que infligió, la impopularidad de que fue tipo, pero deploran su desaparición. Molesto, tiránico y poco inteligente, como a menudo parecía ser el gobierno austríaco, con todo continuaba manteniendo en cohesión en una vasta y difícil área de Europa a pueblos excitables e incompatibles y proporcionándoles un barniz de la cultura latina y germánica de Occidente. Si el imperio austríaco como los Estados Unidos de América hubiesen sido resultado de la libre asociación de estados autónomos, hubiera podido desafiar con seguridad las tempestades de los tiempos, pero faltaba toda base para el consentimiento. El Estado era el producto ocasional de casamientos dinásticos que no implicaban cosa más elevada que la adición a una familia, que no descansaba en una base de costumbres comunes, que había realizado su unidad religiosa mediante una fuerza perseguidora. Los jesuitas, el ejército y la policía mantenían la cohesión de una comunidad que, sin aquellos lazos mecánicos, se hubiera disuelto fácilmente. En el viejo núcleo del imperio austríaco, entre tanto, la vida era alegre, feliz y provechosa. Era un estado católico, monárquico, en su forma convencional, en sus creencias, el pleno y exquisito disfrute del arte y de la ciencia que se encuentra más fácilmente en donde hay numerosos judíos, pero en el que lo único que faltaba era un alma política y un hálito de la libertad. Con esto, sin embargo, nos anticipamos a los acontecimientos. En la primera mitad del siglo XVII, Austria era la avanzada de la contrarreforma y la opresora de la libertad checa. Luego rindió sus dos servicios a Europa, tan bien recibidos por el espíritu que prevalecía en Inglaterra como aquellos anteriores cualidades eran aborrecibles. Rechazar a los turcos en el este y en el oeste, prestar su indispensable y leal ayuda a las dos potencias marítimas y protestantes de su tenaz lucha con la católica Francia. La política de un Estado puede deducirse tan poco de las convicciones religiosas de sus ciudadanos que la continua independencia de la República Holandesa, el reparto de la vasta herencia española y el venturoso establecimiento de la sucesión protestante en la corona inglesa pueden atribuirse en grado no pequeño a los enérgicos esfuerzos del viejo Estado austríaco dominado por los jesuitas, que recibió el golpe de gracia con los tratados de Saint-Germain y de Trianon en 1919-1920. Capítulo 26. La paz y Prusia.
La Guerra de Sucesión Española fue seguida de un periodo de relativa tranquilidad, rara en la historia de Europa y preciosa para el progreso de la civilización. El Tratado de Utrecht, 1713, basado en una serie de prudentes compromisos, no dejó tras de sí ocasiones inmediatas de rencorosas disputas. Aunque Austria y España quedaron decepcionadas, todos los beligerantes habían realmente ganado en el reparto de la herencia española. La paz era, además, una condición esencial de seguridad para los gobiernos débiles y vacilantes de Felipe de Orleans, regente de Francia, y de Jorge I, rey de Inglaterra. Fue conveniente que la edad de la razón hubiese sido anunciada por el desacostumbrado espectáculo de una alianza política de Francia e Inglaterra, las dos naciones cuya cooperación intelectual fue el más importante acontecimiento particular durante el siglo XVIII. Los ejércitos reunidos de la Gran Bretaña y de Francia raras veces han fallado desde los días de Juliano el Apóstata hasta el triunfo de Hay y de Foch. Su diplomacia conjunta triunfaba entonces. Por espacio de 25 años, 1713-1739, Europa se salvó de una conflagración general. Con todo, las guerras no se evitaron completamente. Hubo conflictos entre España y Austria, entre Inglaterra y España, y finalmente, por la sucesión polaca entre Francia con España y Saboya como auxiliares, y la potencia reunida de Austria y Rusia. Pero parecía como si en aquellas hostilidades faltase el elemento de salvaje perseverancia. El pródigo derroche y las pérdidas que ocasionaba la guerra eran igualmente aborrecidos por Fleury, que era un fanático tacaño, y por Walpole, que era un economista de empuje. Si era inevitable que hubiese guerra y no podían evitarla completamente, estaban decididos a que se hiciera con economía, limitando sus objetivos y que terminase en la primera oportunidad posible. A los que consideran las muchas razones que tendían a juntar Francia con España, su común herencia de la tradición latina y católica, sus colonias expuestas a los peligros de la rivalidad de los ingleses y holandeses, estar gobernadas ambas por la dinastía de Borbón y la desaparición de la manzana de la discordia que por tanto tiempo había envenenado sus relaciones, con el traspaso de los Países Bajos de España a Austria, con la paz de Utrecht, podía parecer extraño que en cualquier periodo después de aquel momento Francia prefiriese la alianza inglesa a la española. Luis XIV fue sucedido, 1715, por un niño tan delicado que durante mucho tiempo pareció poco seguro que viviese hasta la edad viril, y hasta que de Luis XV no nació un delfín, 1729, no pareció quedar asegurada la línea directa. Entretanto, se temía que Felipe V, el primer rey Borbón de España, pudiese pretender la corona francesa, a pesar de su formal renuncia. Nadie en París quería a Felipe, y la poco agradable contingencia de que cambiase Madrid por Versalles fue durante muchos años bastante para sembrar disensiones entre las dos potencias borbónicas y para apoyar la precaria amistad entre Inglaterra y Francia. El primer peligro para el orden general de Europa procedió de la ambición de Isabel Farnesio, la segunda esposa de Felipe V de España, que estaba dispuesta a que Europa ardiese si podía obtener con los ducados de Parma y de Toscana una dote adecuada para sus hijos. La violenta fuerza de voluntad de aquella mujer dominadora fue secundada por los brillantes recursos del hijo de un cautivador de viñas italiano, cuya energía e inspiración, a pesar de su innoble y grotesca apariencia, fueron recordados mucho tiempo por la gente de su patria de adopción. Si se hubieran cumplido plenamente los sueños del cardenal Alberoni, los austríacos hubieran sido expulsados de Italia, los hanoverianos de Inglaterra y el regente de Francia, mientras aquellos tres países hubieran quedado sometidos a la influencia y de la dirección de una España revivificada. Estos planes ambiciosos quedaron frustrados por el acuerdo efectivo de los gobiernos francés e inglés. Una flota española fue destruida junto a las costas de Sicilia por la escuadra inglesa, 1718. Otra, que iba a socorrer a los jacobitas escoceses, fue dispersada por las tempestades en el Golfo de Vizcaya. La conspiración para secuestrar al regente fue desenmascarada en París, y por fin el impetuoso cardenal, que no había tenido escrúpulos en atacar a los austríacos mientras, animados por la Santa Sede, estaban empeñados en una guerra con los turcos, se vio obligado por la presión conjunta de Inglaterra y de Francia a retirarse del servicio de España. Todos sus planes habían fracasado, y con su caída, 1719, el primer intento drástico de revisar el arreglo de Utrecht.
Sin dejarse abatir e incurable de sus ambiciones, Isabel Farnesio perseveró en sus designios. Los objetivos que Alberoni había creído alcanzar mediante un ataque directo a Austria, el holandés Ripperda, otro ministro extranjero al servicio de España, trató de conseguirlos con una estrecha inteligencia con la corte de Viena, 1729. De nuevo Europa fue llevada al borde de una guerra general. De nuevo el espectro de una hegemonía austro-española levantó por algún tiempo su amenazadora cabeza, y de nuevo la dinastía hanoveriana fue amagada con la secreta inteligencia de la facción jacobita, con los enemigos exteriores de Inglaterra. Pero, una vez más, una amistosa acción conjunta de los prudentes estadistas de Francia y de Inglaterra salvó la paz de Europa. España, después de las etapas de reconstrucción de los ministros franceses de Felipe V y de las aventuras de la política de Isabel Farnesio, gozó de un periodo de paz bajo el reinado de Fernando VI, 1756-1763, impulsando la reconstrucción hábiles ministros españoles como Carvajal y el marqués de la Ensenada, que siguió bajo Carlos III, 1759-1788, con los ministros marqués de Esquilache y Grimaldi, italianos, y el conde de Aranda, el conde de Floridablanca y Campomanes, españoles. Entonces se hizo una gran labor y el país comenzó a rehacerse de la decadencia anterior. De estos progresos se beneficiaron también las colonias americanas, en donde se vieron de nuevo algunos excelentes gobernantes como José de Gálvez, visitador primero de México y luego ministro de las Indias, los virreyes de México, Bucareli y Espeleta, y Mendinueta, los del Perú, Amad, Guirot y don Francisco Gil de Taguarda y Lemos. En España aumentó la población de 6 millones de habitantes que tenía a fines del siglo XVII hasta pasar a los 10 en el XVIII, dándose impulso a la agricultura, a la minería, a la industria. En la última tomaron gran parte los catalanes, a los que se reconoció como especialmente dotados para ella, permitiéndoseles también la emigración a América y el comercio con las colonias, con lo que, si la dinastía borbónica representó un periodo de opresión para Cataluña, permitió su nuevo florecimiento industrial y económico. También se mejoró el sistema de carreteras, muchas de las cuales eran todavía las antiguas vías romanas, construyéndose otras nuevas. Los jesuitas fueron expulsados en 1767, se crearon academias, bibliotecas y museos como el del Prado, de pintura y escultura, así como escuelas de primeras letras, secundarias y técnicas, reformándose la enseñanza universitaria y protegiéndose las ciencias y las letras. Las energías del país renacieron, contribuyendo a ello la creación de sociedades económicas de amigos del país, iniciadas en el País Vasco por el conde de Peña Florida y sus amigos, a los que llamaban los caballeritos de Azcoitia, y dedicadas al estudio de aquellos problemas, entre otros, cuya labor repercutió en América, en donde en varios países se crearon sociedades semejantes. Durante el reinado de Carlos IV, 1788-1808, se siguen en principio las mismas orientaciones del reinado anterior, continuando los ministros Floridablanca, Campomanes y Aranda, sustituyéndoles luego Godoy, amante de la reina María Luisa, que alcanzó un poder omnímodo, no desprovisto de talento ni del todo estéril en su obra de gobierno, pero odiado por los españoles y cuya ambición personal envolvió de nuevo a España en la guerra con Francia y con Inglaterra durante el período revolucionario francés y la época napoleónica, para terminar con la ruina de la Marina española en Trafalgar, 1805, y con la invasión de España, 1808. La decadencia de fines del siglo XVII había sumido al país en el atraso y el antiguo florecimiento de la cultura española estaba amenazado por la rutina y el arcaísmo, que llegó a un grado fantástico en las universidades, volviéndose a una escolástica de limitados horizontes, en la que seguía triunfando Aristóteles y viéndose con recelo toda novedad extranjera, especialmente las nuevas corrientes que llegaban de Francia. Hubo un fray Antonio de la Puente que en su Ente dilucidado describió muy en serio la fisiología de los duendes, y un protomedicato en Madrid que aconsejaba no barrer las calles ni retirar los animales muertos para enrarecer el ambiente como defensa contra el fino aire de Guadarrama.
Una pintoresca junta, nombrada en el siglo XVII, había antes rechazado un proyecto de canalización del Tajo y del Manzanares, porque, si Dios hubiese deseado que ambos ríos fuesen navegables, con solo un día lo hubiese realizado y sería atentatorio a los derechos de la providencia mejorar lo que ella, por motivos inescrutables, ha querido que quedase imperfecto.